Comer toronja sin terminar como si hubieras peleado con ella. Comer toronja parece fácil hasta que la partes y de repente hay jugo en la mesa en tus manos y quién sabe también en tu camisa, pero yo descubrí un truquito para comerla sin parecer que sobreviviste a un accidente frutal. Primero agarramos la toronja y la lavamos porque elegante sí, pero cochino no. Luego la partimos a la mitad y ahí es cuando te das cuenta de lo bonita que está y lo jugosa, como diciendo, ándale, cómeme. Ahora viene la parte importante, como el cuchillito, sigues las líneas blancas de cada gajo como si estuvieras dibujando su contorno. Tranquila, no es operación a corazón abierto, solo es marcar el caminito. Después pasas el cuchillo por la orilla, entre la pulpa y la cáscara para que los gajos queden sueltitos y listos. Para salir ahora sí, sacas la cucharita y empiezas a sacar cada gajo como si estuvieras desenterrando pequeños tesoros jugosos. Resultado final, te comes la toronja feliz sin jugo en las manos, en los ojos o con las manos pegajosas, y sin que la toronja gane la batalla. La toronja no es difícil.